La sala está dedicada al siglo XIX y el nombre que escogí fue Rupturas y Continuidades, porque hay una antigua polémica si el arte se rompió con la independencia y cambió totalmente, o si el arte siguió igual como desde la colonia. Tomé el término de Posada Carbó, que contesta que con la independencia hubo rupturas y continuidades. Entonces tomé de él, que es un historiador de otra formación y muy actual, y dijo, no, esto sí hubo rupturas enormes en la historia de Colombia. Entonces yo digo, en arte, ¿qué pasó? En arte viene una trayectoria de talleres coloniales que no se rompen completamente y que se establecen con los Figueroa, con la familia Figueroa que viene de la colonia. Viene un ánimo de ruptura que se establece inclusive en la colonia con la expedición botánica. La expedición botánica enseña a ver. Entonces, esa mirada a la realidad, ese cultivo del dibujo, es lo que hace lo que impulsa la ruptura cuando llega la independencia. O sea, los modelos cambian, ya no son santos los que hay que hacer, sino son los que hay que pintar, sino son los héroes de la independencia, son los que como modelos, con ellos se propicia la ruptura. Pero los talleres siguen, los talleres están realmente como por lo bajo, como subterráneos, que no se pueden cortar. Hay otra ruptura distinta a la expedición botánica, que es la llegada de los viajeros. Llegan los viajeros con una mirada exótica y eso cambia los modelos completamente, empieza como a despertarse un ánimo científico y un ánimo de mirar este país como una curiosidad. Los viajeros imponen unas formas de dibujar que son el costumbrismo, entonces la gente se empieza a interesar, los artistas se empiezan a interesar en pintar los locos que están en la calle, ellos les parece eso es exótico. Aquí no existía una escuela de arte, los artistas lo único que sabían del arte europeo era a través de los viajeros, y el gobierno al fin abre la escuela ya en la tercera parte del siglo, en el 71, 72, y en ese momento llega un mexicano que sí era un académico y les enseña cómo posar la modelo, cómo ponerla. Eso hace que el arte se encarrile por el lado muy conservador que es la academia. Ellos habían estado libres todo el tiempo, escogiendo modelos y haciendo cogiendo lo que podían de los viajeros. La academia como que los encarrila, empiezan ellos a suspirar por ir a París, por ir a Roma, por beber en las fuentes del gran arte. Termina el siglo con podemos decir, una continuidad que era volver a los carriles del verdadero arte. Gente europea aquí, antes del 70, no se queda ningún profesor. El primero que se queda es Felipe Santiago Gutiérrez. Si ninguno salió, si ningún profesor se quedó, eso es una posición muy distinta. Entonces, ellos tienen que inventarse. Se encarrila mucho por artes distintas. Les fascina la fotografía y les fascina la caricatura y hacen grabado. Hacen que realmente el siglo XIX acá tenga unas características muy singulares. El cuadro es de Acevedo Bernal, que es uno de los primeros pintores que salió de Colombia a Europa y a los Estados Unidos y aprendió cierta manera de iluminar. Tuvo profesores norteamericanos que le enseñaban
como un impresionismo diferente. Entonces lo que él quería sintetizar acá, no sé de dónde sacaría la idea, eran las artes, ¿no? Entonces coloca a un señor haciendo escultura como en una escuela. Luego de pronto esto es algo que él vio, no algo que existía acá. Sin embargo, ciertas pinceladas te están mostrando los detalles. Es muy trabajoso descubrir que aquí hay un señor pintando un cuadro, pero sin embargo, y el techo y es como al aire libre, una calle, como la calle del arte. Lo que sí muestra es cómo el arte ha cambiado, cómo sí hubo una ruptura a finales del siglo, cómo artistas como él fueron a Europa y fueron a Estados Unidos y como que se les abrió el horizonte. Siempre en la Escuela de Bellas Artes existían las mujeres. En Colombia, en las distintas escuelitas o talleres, aparecía la mujer. Las hijas de los pintores, las hijas de Espinosa, las hijas de Torres Méndez, todas fueron pintoras, pero no tenían ninguna distinción. Mujeres que aparecen en el arte hacia 1871, sí están pintando y están exponiendo al tiempo con los hombres, pero no las ponen aparte, ponen señoritas que pintan, siempre están, inclusive hasta 1910 en el catálogo, las señoritas están aparte. Entonces las mujeres sí están en la escuela, sí estudian con buenos pintores, sí son buenas, pero nunca las tienen en cuenta para nada. Aquí es donde se inaugura la Escuela de Bellas Artes, cuando se funda en 1872. Sí, aquí aparece una mujer pintando. Era donde estaba la escuela el convento de la enseñanza, que era para mujeres. Un director dice que hay que traer todos los cuadros europeos que hay en el Museo Nacional y se los logra por un decreto que el gobierno le conceda y sacan los cuadros y constituyen un museo con las obras del Museo Nacional. Que me gusta del artista, que entre otras cosas es Borrero, y que Borrero la ha pintado de otra manera y que Páramo también la pinta, es que esos son los colores originales, porque en los distintos cuadros siempre aparece el zócalo azul y el rosado y el techo azul. El arte religioso sigue de cierta manera, siguen particularmente en la provincia, pero ya no consiguen a los grandes artistas que les hagan cuadros religiosos, sino aparecen realmente pintores como Naif, que tratan de mostrar los cuadros, hacer grandes cuadros para las iglesias. Entre ellos está Emiliano Villa, que nos quiere mostrar un cuadro que es un clásico dentro de la religión, que es la muerte del justo y la muerte del pecador. Y el cuadro no ha perdido eso que tienen los cuadros en la colonia, que es enseñar, catequizar, cómo se debe asustar ante una muerte en pecado y cómo se debe estar feliz cuando muere en la gracia de Dios y que van a llegar los ángeles y los van a confortar y va a aparecer la Virgen, Jesucristo, los apóstoles. Y de manera que lo que es la parte de catequizadora de la iglesia no se pierde, pero hay una decisión. Ahí ya están los artistas que hacen los retratos, los artistas que pintan a la gente de la sociedad, los artistas que pintan a los héroes, y están los artistas que se dedican a la religión. Llegó la posibilidad de pintar modelo vivo desnudo, que fue realmente una innovación de la escuela. Entonces, cuando se establece eso, el padre Santiago Páramo, que era el profesor y que pintaba santos todavía y que pertenece a una continuidad, se enfurece de que haya modelo desnudo vivo y renuncia y se retira de la cátedra de la Escuela de Bellas Artes. Pero los artistas seguían como las reglas del primer desnudo que dicen que se pintó en Colombia, que fue Felipe Santiago Gutiérrez, que dice que pintó y que la mujer que le posó fue una caleña, y ese es un desnudo que está sobre los Andes, ¿no? Y encuentran como canon que los modelos son
son de distinto género, o sea, hay una manera de pintar el desnudo de un hombre viejo del desnudo de un hombre joven, ¿no? Entonces, a estudiar cómo parar el modelo, cómo verlo. Cano, que venía de pintar flores y cosas decorativas y retratos de gente antioqueña y que con un gran esfuerzo se va a Europa apoyado por los antioqueños que estaban en el Congreso, que le dan la plata, logra salir a París. Ese paso de él por la academia realmente queda como inmortalizado en este desnudo, que como le coloca el color verde elegante, como trata todas el cuerpo, la cara, cómo ve él, como un antioqueño que había sido educado, muy encerrado un poco en las costumbres, cómo encuentra esplendoroso pintar un hombre desnudo. A finales de 1880, hacia 1889, Rafael Pombo dijo un discurso, era de la Junta de Bellas Artes, y dijo: aquí falta dentro de la escuela el paisaje, la única cátedra que los americanos pueden enorgullecerse. 3 años más tarde le hacen caso y en 1893 llega un pintor que es Andrés de Santa María. Había un diplomático también que pintaba paisaje, que es Luis de Llanos. Entonces los dos se encargan de la cátedra y empiezan a enseñar paisaje. ¿Qué pensarían los alumnos que les habían dicho que había que pintar era figura humana, que no fueran a salir al exterior? Ellos dicen: no, nada de eso, hay que salir a pintar el paisaje, hay que salir a la hacienda de Santana. Entonces eso fue como un escándalo, porque no les dicen dibujen, no están incentivando el dibujo como en la academia, sino hay que salir a pintar el paisaje, porque él dice: el dibujo no existe, lo que existen son toques de color, ¿no? Entonces se forma una gran polémica, que es un poco la polémica de 1904, con que se clausura el siglo, con que se cierra el siglo de pintura, y que Santa María sí representa una verdadera ruptura, porque no había visto nada de la pintura de acá, no había pertenecido a ningún taller religioso ni nada de eso, sino él venía de Europa con la pupila llena de cuadros postimpresionistas, impresionistas, había visto cosas de Cézanne, había visto cosas maravillosas, entonces llega con esa pupila iluminada a enseñar. Obviamente esa ruptura, como todas las rupturas, causó un gran escándalo. Algo fundamental en la ruptura en las artes en el siglo XIX fue la llegada de los viajeros. Los viajeros empiezan a llegar hacia 1820 con miras a establecer conexiones con Europa. El iniciador de eso es Humboldt, que llega en 1801 y que empieza a mirar el paisaje de América como algo, como algo que va a enriquecer las ciencias, el arte. Él dice que el arte del paisaje no lo puede hacer cualquier artista, sino que tiene que ser un académico, y empieza a buscar en Europa, cuando regresa, quiénes son los académicos alemanes que pueden venir a América y poder hacer un gran paisaje, que tenga la grandeza, porque Humboldt era un romántico y está buscando siempre la conexión del paisaje con Dios, con el Creador. Hay una escuela humboldtiana de paisaje. Una de las primeras muestras de la ruptura que se da después de la independencia son los retratos de los próceres. Su vida debe ser un ejemplo, pero de patriotismo. Tenemos este gran cuadro, hecho por un artista que representa la continuidad, que es Pedro José Figueroa. Pedro José Figueroa tenía un taller en que enseñaba a sus discípulos, que eran sus hijos y sus amigos, a pintar a la manera de la colonia. Y sin embargo, antes de morir, hace este cuadro, casi en la fecha de que muere, en el 36, hace este cuadro que representa un héroe,
el héroe Sucre. Sucre era el candidato favorito de Bolívar para que fuera presidente de la Gran Colombia. Y tenía muchos enemigos. Entonces, antes de llegar a hacer el lanzamiento de él como futuro presidente de la República, decide ir a visitar a la esposa a Quito. La esposa era quiteña, era una marquesa quiteña. Entonces lo asesinan en Berruecos, que es por la región de Nariño, un bosque de árboles de mopa mopa. Entonces yo pienso que en la vida Pedro José Figueroa ha conocido un árbol de mopa mopa. Entonces pinta todos estos cuadritos, todos estos árboles acá. Mopa mopa es donde sacan un caucho con que hacen unas ornamentaciones en vasijas. Es una tradición que viene desde la prehistoria colombiana. Este cuadro es una denuncia. ¿Quién los mandó matar? Entonces el cuadro se va convirtiendo un poco como una caricatura que está señalando unas cosas. La figura de Sucre, que tiene un balazo perfecto, como lo hubiera hecho en un cuadro colonial un Cristo que tuviera una herida de la corona de espinas. Tiene perfecto, cuando uno mira con una lupa, ese punto rojo de sangre es pintado como un maestro colonial. Y entonces aparece el caído, el sirviente asustado, porque el caballo asustado también, el caballo de él, que parece casi un caballo de un tío vivo, y aquí los asesinos contratados, y aquí aparece un jaguar, que es el tigre americano. Aparece el jaguar y tiene unas flores blancas. El jaguar es Obando, que piensan que él lo mandó matar porque quiere quitar la presidencia, y las flores es el general Flores, que era cómplice. Entonces todo el cuadro se va volviendo una alegoría como un cuadro religioso, o sea, le sale, si es un cuadro que representa una ruptura, la ruptura no está totalmente lograda, porque hay una continuidad un poco en contar la historia y en contar una manera de mostrar un poco, como cuando pintan a los judíos muy feos porque mataron a Cristo. De la misma manera aparecen estas alegorías y los malos que tienen cara de malos de verdad, de manera que todo el cuadro como gana un sentido, pero a la vez se acaba la ruptura porque se emparenta con el arte colonial. Y lo que se pretende con la colección es que las obras entren en diálogo con lo actual, que la colección converse entre sí y se reflexione sobre cómo a finales del siglo XIX Santa María miraba el paisaje y cómo lo mira un artista actual. Entonces, ¿qué es lo que hace el artista actual? Un préstamo de una obra de Monet y lo trabaja con los distintos pedazos del Pantone con que se escogen colores y construye un cuadro de Monet, un poco tal vez como hubieran suspirado los impresionistas que iban tanto por la técnica. A ellos les hubiera gustado tal vez construir sus cuadros con pedazos de color. Lo que pretende establecer esta es la mirada y esta es la técnica de la época. Esta es la mirada y esta es la técnica de ahora, o sea, un préstamo, una simulación, muchas cosas muy modernas y muy a veces difíciles de comprender cómo un artista se está aproximando no al paisaje, sino a alguien que hizo el paisaje en el siglo XIX. Entonces ese diálogo es una reflexión para el público y caramba, esto es así, y miren cómo es ahora, ¿no? Entonces esa manera de ver me parece a mí que es muy didáctica, porque después de ver esto se ve a Santa María y se forma realmente una comparación entre las miradas y entre las épocas, entre los siglos de diferencia.